Mucho se ha escrito sobre la vida de su santidad Juan Pablo II. Puede considerarse la figura más sobresaliente de la Iglesia, no solo por su máxima jerarquía de ser el sumo pontífice, el que lleva la nave de la Iglesia universal, sino por ser además una figura extraordinaria. Escritor, poeta, hombre que posee una vastísima cultura, dominando a la perfección casi todos los idiomas y dialectos. Juan Pablo II es sin duda la figura cumbre de un siglo que termina. Siguiendo sus palabras dadas al mundo, encontramos a un hombre que dice lo que siente su corazón. En más de una entrevista ha expresado: el hombre de hoy espera del sacerdocio una dimensión exigente. Espera del sacerdote antes que la palabra anunciada, la palabra vivida. Usted ha sabido llevar adelante esa misión, Santo Padre. Digamos que he sabido mantener un diálogo con el pensamiento contemporáneo. Gracias con los encuentros con naturalistas, físicos, biólogos y también historiadores, he aprendido a apreciar la importancia de las otras ramas del saber relativas a las materias científicas, desde las cuales se pueden llegar a la verdad partiendo de perspectivas diversas. Sus palabras llevan siempre un mensaje que llega a todos. Usted ha viajado, ha hablado ante gente culta, ante personas que no tienen más que una instrucción escasa, o ninguna instrucción. Así es. He tratado de llegar a todos, a los pueblos, a los laicos, a los sacerdotes. ¿Qué mensaje tiene para los sacerdotes, Santo Padre? Sobre esto he escrito lo siguiente. Deseo dirigirme también a todos los hermanos en el sacerdocio, a todos sin excepción, y lo hago con las palabras de San Pedro. Hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Amad vuestro sacerdocio, sed fieles hasta el final. Sabed ver en aquel tesoro evangélico por el cual vale la pena darlo todo. De modo particular me dirijo a aquellos de entre vosotros que viven un período de dificultad o incluso de crisis de su vocación. Quisiera que este testimonio personal mío, testimonio de sacerdote y obispo de Roma, que celebra sus bodas de oro de la ordenación, fuese para vosotros una ayuda y una invitación a la fidelidad. He escrito esto pensando en cada uno de vosotros, abrazándonos en oración. Ha sido el Papa que más ha viajado. Juan XXIII quiso salir como obispo de Roma a visitar cada una de las iglesias y a la vez mezclarse con la gente, con el pueblo. Juan Pablo II ha ido a visitar a cada país. Ha llevado la palabra de Dios a todas partes y ha hablado en todos los idiomas que él domina. Y muchas veces se ha visto envuelto en el peligro de que su vida terminara dramáticamente. El momento crucial ocurrió el 13 de mayo de 1981. 2 disparos en esa tarde pudieron poner fin a su vida. Si ahondamos en los hechos, encontramos cierto antecedente ocurrido 2 años antes. En noviembre de 1979, el Papa visitaría Turquía. Cierto joven, escapado de la cárcel, nombrado Ali Aka, envió una carta al periódico Milliyet diciendo: se debe impedir la anunciada visita del Papa a Turquía. Los imperialistas occidentales envían a Turquía al comandante de las cruzadas, Juan Pablo II, camuflado de jefe religioso. Si esta visita no se anula, mataré sin lugar a dudas al Papa jefe.
Este es el motivo de mi fuga de la prisión militar turca del 25 de junio de 1979. Juan Pablo II, en su visita a Turquía, fue informado de esto y le explicaron quién era ese joven nombrado Ali Aka. Esperaba en la cárcel militar de Kartel Maltepe, la pena capital. ¿Qué delito cometió? Pues nada menos que asesinó a Abdi Pekci, director del diario Milliyet, que es el más importante de Turquía. Y ahora se recibió en dicho diario esta carta, donde lo amenaza de muerte a usted, Santo Padre. Pobre chico. Nunca imaginó Juan Pablo II que 2 años más tarde ese pobre chico intentaría matarlo en la misma plaza de San Pedro de Roma. Si vamos a los hechos, era fácil llegar hasta el Santo Padre. Él acostumbraba, cuando el tiempo era bueno, recorrer la plaza de San Pedro en un jeep descubierto y celebrar audiencias al aire libre. El llamado Papa Móvil no se había inventado. Pero a partir de esa fecha, 13 de mayo de 1981, fue que se pensó en darle la misma protección al Santo Padre. En aquellos días, Italia estaba convulsionada por la derogación de la ley sobre el aborto. En el mes de mayo, el día 17, iba a celebrarse en Italia un referéndum para abolir la ley vigente del aborto. Los católicos se movilizaron. Tenemos que lograr que esa ley criminal sea abolida. Contamos con el apoyo del Partido de la Democracia Cristiana. Se está realizando una gran campaña. Lo que expresó el Santo Padre en la ceremonia del Ángelus el 10 de mayo pasado ha sido un rotundo mazazo contra esa ley. La campaña antiaborto está en marcha hasta las últimas consecuencias. El miércoles 13 de mayo de 1981, Su Santidad Juan Pablo II tendría audiencia al aire libre en la Plaza de San Pedro. Con motivo de las elecciones de Italia ya mencionadas, la prensa de todas partes estaría presente en Roma siguiendo los acontecimientos del día. Pero es importante seguir los pasos de aquel joven turco nombrado Ali Aka. Los informes nos dicen: durante el periodo comprendido entre los años 1979 y 1981, el joven Mehmet Ali Aka viajó por 11 países europeos y pasó varios meses en Italia, entre Roma, Milán, Palermo, Nápoles, Génova y Perugia. Nadie persiguió ni siquiera trató de averiguar lo que hacía viajando por Italia un joven turco conocido terrorista y perteneciente a los Lobos Grises. Es decir, que pertenecía de hecho a una organización turca que operaba en Europa. Otro hecho digno de notar es cómo es posible que un joven condenado a muerte en su país, nada menos que por haber cometido un crimen, pueda pasearse libremente por Europa, y cómo también es posible que, perteneciendo a una familia pobre de campesinos, se hospedara en los mejores hoteles. Se calcula que en solo un año gastó más de $70,000. Se ha podido saber que este joven turco nombrado Ali Aka, el 25 de abril de 1981, se paseaba por Palmas de Mallorca, donde disfrutaba de unas vacaciones. El 9 de mayo se le ve por Roma de nuevo. Se detiene en la plaza de San Pedro y mira la cúpula maravillosa. Y lleva nada menos que la matrícula de estudiante de la Universidad de Perugia, donde figura como un estudiante extranjero. Se calcula que del día 10 de mayo al 13 estaba preparando el atentado y recorriendo como un turista más la plaza de San Pedro. Llega al fin el día 13 de mayo de 1981. La aparición de Su Santidad Juan Pablo II, como siempre, arrancó la reacción de aplausos y vítores entre la muchedumbre que llenaba la plaza San Pedro. Juan Pablo II avanza. Se detiene ante una niña.
La alza y la besa en la frente. Su santidad ha caído abatido por los disparos. Se forma un gran revuelo de camarógrafos que quieren captar la escena. Juan Pablo dice solamente en estas palabras: ¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo han podido? La noticia conmociona al mundo. Su santidad, Juan Pablo II, ha sido víctima de un atentado. Su estado es muy grave. Lo llevan sin pérdida de tiempo a la Clínica Gemelli, al hospital de la Universidad Católica. Rápidamente es llevado al quirófano. Los médicos luchan por salvar su vida. La confusión en el exterior es cada vez mayor. Somos de la prensa. Estamos aquí cumpliendo una misión. Lo siento, pero no se puede informar nada sobre el estado de su santidad. Pero no puede adelantarnos nada. Se dicen muchas cosas hasta que ha muerto. Su estado es delicado y fue llevado al quirófano. No puedo decir nada más. ¿Delicado o muy grave, doctor? Calma, señores. Manténganse alejados. Vivimos momentos de mucha tensión. Es la primera vez desde hace siglos que se hace un atentado contra la máxima figura de la Iglesia Católica. Los médicos luchan por salvarlo. Va a ser necesario extirpar más de 10 centímetros de intestino. Ha perdido mucha sangre. Es necesario administrarle varias transfusiones. El debilitamiento de sus fuerzas físicas es grande. Estoy seguro que va a costar mucho trabajo que se recupere de esto. Esto va a traerle trastornos muy grandes. Si logramos salvar su vida, podemos dar gracias a Dios. Juan Pablo II es un ser excepcional. La intervención duró 5 horas. Los médicos lucharon por salvar su vida. Su estado era muy grave. Pasa horas tras ser operado alejado de todos. Su recuperación será lenta, muy lenta, y durante la misma sufre varias recaídas. Y mientras, las especulaciones sobre el fatal atentado no se hacen esperar. De esto tienen la culpa los soviéticos. El Papa ha dado mucho apoyo a Lech Walesa y el Sindicato de Solidaridad. También se culpa a los turcos, a los búlgaros. Y mientras el mundo se debate en conjeturas, la salud del Santo Padre se resiente. Tras la larga convalecencia y dado de alta, tiene que regresar de nuevo a la Clínica Gemelli de Roma. Muchas complicaciones surgen tras la difícil intervención. Y mientras su santidad lucha por su recuperación, el joven Ali Aka está en la cárcel. Se convierte al catolicismo y en cierta ocasión confesó la complicidad en el atentado al Papa de los servicios secretos búlgaros. Pero investigaciones posteriores no confirman esta acusación. Y mientras se trata de desenredar la madeja sobre quién o quiénes son los responsables del atentado, el 27 de diciembre de 1983, su santidad Juan Pablo II visita en una cárcel romana a su fallido asesino. La televisión recogió la conmovedora escena. Ali Aka recuesta su cabeza en el pecho del Papa y le besa la mano.
La imagen fue captada por las cámaras de televisión, pero no el sonido. El verdadero motivo del atentado lo sabe el asesino Ali Akka y el sumo pontífice. Pero el silencio ha envuelto esa entrevista donde se vio la imagen, pero no se oyó la confesión por parte del joven turco. Ali Akka declararía más tarde: He hablado con el Santo Padre sobre el secreto de Fátima y estoy convencido de que en la clave del milagro está mi salvación. La televisión, una vez más, llevaba a los hogares este extraordinario momento del perdón. Perdón que el Papa había expresado anteriormente hacia el joven que le disparó. En febrero de 1988 se cumplirán 30 años de haber sido declarada Santa Clara de Asís, patrona de la televisión, por su santidad Pío XII. Se deberá pedir a las monjas de clausura de todo el mundo que recen mucho para que la televisión, como todos los otros medios de difusión, respondan a sus designios de hacer el bien a toda la humanidad. Juan Pablo II siguió adelante, con la salud quebrantada, pero siempre cumpliendo fielmente con sus deberes, con su deseo de llegar a todos por igual. Un manto de silencio se tendió sobre el atentado. Su santidad no volvió a hablar de ello, pero mandó a engarzar en la corona de la Virgen de Fátima el proyectil disparado por Ali Akka. El 12 de julio de 1992 se esperaba que el Papa hablara a los fieles al darles la bendición en el momento del Ángelus. Se decía que volvía a estar muy enfermo. La salud del Santo Padre me preocupa. Para nadie es un secreto que deberá de nuevo ingresar en la clínica Gemelli. ¿Tendrá que sufrir una nueva intervención quirúrgica? Todo puede ser. Se dice en forma velada que puede existir un tumor. Y de ser esto cierto, debe ser intervenido lo antes posible. Puede ser, tal vez grave. No sabemos. En todo lo que rodea a la salud de su santidad, después del atentado de que fue víctima, hay un gran silencio. Esperemos que él mismo diga lo que sienta que debe decir al mundo. Juan Pablo II seguía sometido a largos tratamientos. Su salud quebrantada no le quitaba su ánimo y buen deseo de llegar a todos. Esa tarde, como de costumbre, la Plaza San Pedro estaba colmada de público. Cuando apareció la figura blanca del Papa, un murmullo llenó la plaza. Era el 12 de julio de 1992. Los fieles esperaban la bendición. Él les habló. Quisiera haceros una confidencia. Esta tarde iré al Policlínico Gemelli para someterme a algunos exámenes médicos. Pido vuestras oraciones para que el Señor esté cerca de mí, me sostenga y me ayude.